El siguiente video mostrará el origen genealógico de las 12 tribus de Israel, desde sus principales líderes, hasta sus divisiones geográficas, desde la conquista de Canaán, hasta el reino unificado. Todo inicia desde el patriarca Abraham, que parte de la región de Mesopotamia en el año 2000 a.C., al aceptar el llamado y la promesa de Dios, para poseer la tierra de Canaán junto con su esposa Sara, que era su media hermana. A partir de aquí se les llamaría hebreos a todos sus descendientes, que significa, los que cruzan el río. A Abraham le nacería su primer hijo Ismael con Agar, quien se convirtió en su concubina a petición de Sara, dado que era estéril, pero poco después serían desterrados por la propia Sara. Luego le nacería Isaac, el heredero de la promesa, quien se uniría con Rebeca, su prima segunda. Y de aquí nacería Esaú y Jacob, que tendrían una historia muy particular, en donde Esaú le vendería su primogenitura a su hermano, a cambio de un plato de comida, por ende Jacob pasaría a heredar la promesa y Esaú es desechado. Jacob, que tendría un encuentro con el Dios de sus padres, pasaría a llamarse Israel, que significa, el que lucha con Dios, y de aquí nacería el gentilicio israelita. Israel tuvo dos esposas, Lea y Raquel, además de dos concubinas, una llamada Bila que era sierva de Raquel, y la otra Silpa sierva de Lea. Con su primera esposa tendría 4 hijos, Rubén su primogénito, Simeón, Leví, y Judá. Por los celos de Raquel, ésta le da por concubina a Bila, que concibe a Dan, y a Neftalí. Luego Lea hace lo mismo con su sierva, quien da a luz a Gad, y a Aser. Pasado un tiempo, Lea le da otros 3 hijos, a Isaacar, Zabulón, y a su única hija Dina. A pesar de su esterilidad, Raquel concibe a Benjamín y a José, quien más adelante sería vendido por sus hermanos a unos mercaderes egipcios, pero aún así es prosperado en tierras extranjeras, y se casa con Asenat, que era la hija de un sacerdote llamado Potífera. De esta relación nacería Manasés su primogénito, y Efraín, quienes representarían a su casa en medio de las demás tribus. De esta manera se conformarían las 12 tribus de Israel, que llegarían a Egipto a encontrarse con José, en el año 1876 a.C., donde pasarían 400 años amargos de esclavitud. Luego de los eventos narrados en el libro del Éxodo que dieron inicio en el año 1445 a.C., protagonizados por Moisés y su hermano Aarón, las tribus adquieren las siguientes características, que las dividirían antes y después de entrar a la tierra de Canaán. La tribu de Rubén, cuyo nombre significa, mira al Hijo, eran reconocidos por su espíritu aventurero, y llevaban por estandarte la ola del mar impetuoso, en una bandera roja. Durante el Éxodo, se posicionaron en el lado sur del tabernáculo, que además lideraban con 46.500 hombres mayores de 20 años, aptos para la guerra, que más adelante disminuyeron a 43.730. Este sería el territorio que ocuparon luego de entrar a Canaán, y durante el reino unificado de Israel. Entre sus personajes destacados se encuentra, Elisur, que fue un líder tribal, Baal-Hanan, que fue un funcionario del rey David, y Eliezer, capitán de los Rubenitas en el ejército de David. En el pectoral sacerdotal, que representaba a las 12 tribus de Israel ante Dios en el tabernáculo, eran simbolizados con una piedra de rubí. La tribu de Simeón, que significa Dios escuchó, conocidos por su ferocidad y su lealtad a la nación hebrea, portaban la fortaleza de Siquem como estandarte en una bandera dorada. Se ubicaban en la parte sur del tabernáculo, con un total de 59.300 soldados, que luego de las plagas y dificultades en el desierto, disminuyeron a 22.200. Este fue su territorio durante el reino unificado, y entre sus personajes principales se encuentra la misteriosa Judith, que fue una heroína hebrea, principal protagonista del libro apócrifo que lleva su nombre. Y en el pectoral sacerdotal, eran representados por una cornalina. La tribu de Leví, cuyo nombre significa unión, fueron los encargados del sacerdocio en el tabernáculo del testimonio y en el templo de Jerusalén, por ende llevaban por estandarte el pectoral sacerdotal con el nombre sagrado de Dios en hebreo, en una bandera con un color blanco, negro y rojo. Se ubicaban alrededor del tabernáculo de acuerdo a sus 4 casas más importantes, la casa de Merari, la casa de Gersón, la de Coat, y la del propio Moisés. A diferencia del resto, los levitas fueron contados a la edad de un mes de nacido en adelante, ya que ellos no debían ir a la guerra por el servicio que desempeñaban, y al principio eran 22.310, y luego del segundo censo que realizó Moisés, fueron un total de 23.000. La herencia para su tribu no fue territorial, sino servicial,
el cual desempeñaron de acuerdo a la ubicación del tabernáculo y posteriormente el templo, en la región del Sinaí, en Gilgal, en la ciudad de Betel, en Silo, y por supuesto Jerusalén. Sus personajes más destacados fueron Moisés, el sumo sacerdote Aarón y todo el linaje levítico, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el profeta Elías, y Juan el Bautista. El sumo sacerdote era el único que podía portar el pectoral de las 12 tribus de Israel, en donde eran simbolizados con la esmeralda. La tribu de Judá, que significa gratitud, reconocidos por su carácter, orgullo, y amor por la libertad, llevaron por estandarte el león, en una bandera escarlata. Se ubicaron en el lado este del campamento, liderándola con 74.600 hombres, siendo los que más aportaban al ejército de Israel, que luego del segundo censo fueron 76.500. Esta sería la región que ocuparían en el reino unificado, por el tamaño de su población. Entre sus principales descendientes se encuentran, el rey David, el rey Salomón, el profeta Isaías, y Jesucristo. Y se les representaba por medio de un jacinto en el pectoral. La tribu de Dan, que significa juicio, se les conocía por su astucia y capacidad para sobrevivir en condiciones complicadas, por lo que llevaban por estandarte a una serpiente en el camino en una bandera verde. Se encontraban en el lado norte del tabernáculo, con un total de 62.700 hombres de guerra, que terminaron siendo 64.400, convirtiéndose en la segunda que más soldados aportaba al ejército hebreo. Ocuparían estas zonas en el reino, y su mayor líder fue Sansón, que fue un juez de Israel. Eran representados por un topacio, en el pectoral del sumo sacerdote. La tribu de Neftalí, que significa pelea, fueron conocidos por la belleza y fertilidad de sus tierras, cerca del mar de Galilea. Llevaban por estandarte a una gacela en una bandera azul oscuro, y se ubicaron en la parte norte del campamento, con 53.400 guerreros, que pasaron a ser 45.400 por la mortandad que sufrieron. Su territorio en Canaán fue el siguiente, destacando entre su población, a Pedael que fue un líder tribal, y a Barak el quinto juez de Israel. Y la amatista fue la piedra que los representaba. La tribu de Gad, cuyo nombre significa fortuna, fueron personas reconocidas por su fuerza y coraje, que llevaban a una tropa de soldados por estandarte, en una bandera gris. Ubicados en el lado sur, tuvieron a 45.650 guerreros que disminuyeron a 40.500. Heredaron la siguiente región de la tierra prometida, teniendo como personaje destacado a Eliasaf, uno de sus líderes tribales. En el pectoral del sumo sacerdote, eran representados por una ágata. La tribu de Aser, que significa dicha, eran personas con una gran capacidad de producir recursos dentro del pueblo, que tenían como estandarte los deleites de un rey, en una bandera azul. Se encontraban en la parte norte del tabernáculo del testimonio, con un total de 41.500 hombres listos para la guerra, que luego aumentaron a 53.400. Ocuparon el siguiente territorio durante el reino unificado, destacando en la historia bíblica una mujer llamada Ana, quien profetizaba en los tiempos de Jesús. En el pectoral sacerdotal, se les representaba con un berilo. La tribu de Isaacar, cuyo nombre significa recompensa, se les conocía por el nivel alto de sabiduría y estrategia, que marchaban bajo el estandarte de un asno en el aprisco, sobre una bandera celeste. Se ubicaron en el lado este del campamento hebreo, con 54.400 hombres de guerra que más adelante aumentaron a 64.300. Les fue dado el siguiente territorio por órdenes del general Josué dentro de Canaán, y de esta tribu surgieron personajes como, el juez Tola, y el rey Baasa del norte de Israel. El zafiro era la piedra que simbolizaba a la tribu en el pectoral del sumo sacerdote. La tribu de Zabulón, que significa honor, eran famosos por su buen comercio en la costa mediterránea, llevando un barco como estandarte, en una bandera corinta. Se asentaron en la parte este del tabernáculo, con 57.400 soldados que aumentaron a 60.500, años después de la salida de Egipto. Ocuparon la región durante el periodo de los jueces y de los primeros reyes de Israel, de donde vendría Elón quien fue juez sobre los hebreos, y posiblemente Jonás, a quien se le dedicó un libro en la Biblia. Y en el sacerdocio, se les representó con un diamante. La tribu de Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, fueron reconocidos por su ferocidad y lealtad a la casa de Judá, llevando a un lobo como estandarte en una bandera verde. Se encontraban en el lado oeste del campamento, contando con 35.400 hombres aptos para la batalla, que tendrían un aumento considerable de 45.600 tiempo después.
Poseyeron uno de los territorios más pequeños en la tierra prometida, teniendo a grandes representantes como el rey Saúl, la reina Esther, el misionero Sila y el apóstol Pablo. Fue un jaspe la piedra que simbolizaba a la tribu en el pectoral sacerdotal. La tribu de Manasés, cuyo nombre significa olvido, se les conocía por ser guerreros tenaces por el gran número de sus tropas, marcharon bajo el estandarte de un gran árbol, en una bandera de color ocre piel. Se ubicaron en el lado oeste del tabernáculo, con 32.200 hombres para la batalla, que aumentaron a 52.700. Se les dio los siguientes territorios, no solo por su población, sino por lo numerosos que eran sus ganados, al otro lado del río Jordán, de donde vendrían personajes como el juez Jefté, el líder Gedeón y el juez Jair. En el pectoral sacerdotal, se les representó con un ónice. La tribu de Efraín, que significa fructífero, eran conocidos por ser fuertes a pesar de tener la menor cantidad de tropas, pero que sucumbieron muy fácilmente a la idolatría de Canaán, por lo que su estandarte era el toro en una bandera verde, simbolizando la fuerza bruta. Se les ubicó en el lado oeste del campamento israelita, con 40.500 soldados que disminuyeron a 32.500, tras los terribles acontecimientos narrados en el libro de Números. Heredaron la siguiente región de la tierra prometida, en donde se destacaron personajes como Josué, Ana y el profeta Samuel. Fueron representados con el mismo ónice que a Manasés, su tribu hermana, que conformaron la casa de su padre José. Existe una teoría muy extraña, que sugiere una posible estirpe de Dina, luego de ser ultrajada por el príncipe de Siquem, en donde ella terminaría por emparentarse con su atacante, y teniendo como última descendiente a Senat, que de alguna forma llegaría a Egipto y sería adoptada por el sacerdote Potífera. Esta teoría no tiene base alguna en el texto bíblico, y su origen se habría dado por razones puramente teológicas, para deshacer el escándalo que suponía para los judíos el matrimonio de José con una extranjera. Según parece, esta historia de Asenat podría haber sido conocida por el autor de la obra apócrifa alternativa de José en Egipto, aludiendo que Asenat no era egipcia. Tras la división del reino unificado, que provocó el rey Salomón y sus prácticas idolátricas, varias tribus perdieron parte importante de sus territorios, quedando de la siguiente forma. Esto le dio origen al reino de Israel en el norte de Canaán, que estableció su capital en Samaria entre los límites de la tribu de Manasés y Efraín, en los tiempos del rey Omri. Por otro lado, el reino de Judá junto a Benjamín y parte de la tribu de Simeón, bajo el reinado de Roboam hijo de Salomón, establecieron la capital de sus dominios en la ciudad de Jerusalén, que el rey David había conquistado anteriormente para el templo, que por razones obvias, atrajo a la tribu de Leví. Y a partir de ese momento, se generaliza el gentilicio de judíos hasta nuestra fecha. El primer reino en caer bajo los dominios de la potencia militar del momento, fue el del norte en el año 722 a.C., al ser llevados cautivos por el ejército asirio del rey Sargón II, y no conforme con eso, mezcló a las 10 tribus con varios pueblos extranjeros, dando origen a la población samaritana. El reino del sur estuvo en pie durante 264 años más, hasta que fue sitiada y destruida por las fuerzas babilónicas del rey Nabucodonosor II en el año 586 a.C., que para ese entonces ya había ocupado el lugar de los asirios como la potencia del momento. Luego de más de medio siglo de cautiverio, el rey Ciro el Grande de Persia, decreta el retorno de las tribus, pero algunos decidieron quedarse en Susa, la capital del imperio persa, en los que se destaca la reina Esther y Mardoqueo, y algunos otros que huyeron a Egipto, como es el caso de Jeremías y Baruc, dando origen a la teoría de las 10 tribus perdidas de Israel que jamás regresaron, y que persiste hasta hoy día. Por otro lado, los del reino del sur, regresan a su tierra junto a Zorobabel nieto del rey Joaquín, en el año 538 a.C., para reconstruir la ciudad, y el templo de Jerusalén. Si el video te ha gustado, te agradecería que lo compartieras con tus amigos y que te suscribieras al canal para futuras entregas. Muchas gracias.